¿Qué tal, compañeros? Que Dios les bendiga. Eh, Bendigamos al Señor que nos da la posibilidad de nuestra facultad de poder reflexionar sobre diferentes temas y en este caso la propuesta del doctor Federico Meléndez en su libro Resurrección Esperanza de la Creación en la Misión de la Iglesia, en donde él propone una teología contemporánea de la creación que sea inclusiva. Al decir inclusivo nos referimos también a aquellos aspectos que tienen que ver con el cosmos, con la creación. En el capítulo 4 de su libro, ya en la primera línea, el doctor Federico menciona la escatología de Molman, y así lo tituló, ¿no? La escatología de Molman, la muerte y resurrección de Jesús como la esperanza de la salvación de la creación. Y sobre esto es precisamente lo que vamos a estar eh, reflexionando. He dividido esta presentación en diferentes partes para poder comprender los diferentes aspectos que hay en este cuarto capítulo del libro. Y la primera parte le puse como título de la soteriología antropocéntrica a una soteriología cósmica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que señala allí el doctor Meléndez al inicio del capítulo 4, ¿no? Que nos ha llegado a América Latina una teología escatológica, una teología de los últimos tiempos, que está en donde está muy marcado el tema de los tiempos finales, pero como un apéndice al final de toda la teología, al final de todo. Entonces, la escatología no constituye un apéndice doctrinal, sino es su eje hermenéutico fundamental, central. Y esa justamente es la propuesta que con varios teólogos se ha venido reflexionando, ¿verdad? Ya desde el siglo pasado, por ejemplo, Oscar Kuhlman, Pannenberg, del que el mismo Moltmann toma tres de sus tesis, ¿verdad? De las siete tesis de Pannenberg, Moltmann asume tres para él mismo. Entonces, la apocalíptica forma parte esencial del lenguaje de la fe, porque expresa la esperanza allí donde la realidad histórica parece cerrada. Si tenemos en cuenta el momento en que surge la apocalíptica en el periodo intertestamentario, por ejemplo, eh, entonces entendemos que la apocalíptica no es solo un apéndice, sino parte de la realidad cotidiana que se vive y se toma, y como dice allí en la cita esta de Moltmann, ¿verdad? Que se torna el tono en que suena todo. O como dice en la misma página 24 de la obra esta, Teología de la Esperanza, que constituye el soporte del pensar teológico. El soporte, el tono en el pensar teológico. O sea, no es un apéndice. Entonces se da una recuperación crítica de la apocalíptica, porque Moltmann critica, por un lado, la interpretación fundamentalista, equiliástica, digamos, pero también la desmitologización existencialista de, de la apocalíptica. Entonces, frente a estas dos posturas, él ofrece el carácter histórico y crítico de la apocalíptica. Entonces surge en contexto de sufrimiento, como decíamos, y en contexto de opresión, y expresa la protesta teológica contra un mundo que se presenta como definitivo. Por eso dice allí, aquí mismo, ¿no?, en la Teología de la Esperanza, que la apocalíptica no es huida de la historia, sino una protesta contra una historia cerrada sobre sí misma. Por eso no se aceptan proyectos cerrados que excluyen a los demás, esgrimiendo o presentándose como la única coca en el desierto, se dice vulgarmente, ¿verdad? Molman presenta entonces tres eventos que son claves a la hora de hacer una hermenéutica integral. Entonces el primer evento que presenta es el que él lo llama un evento en dos fases, que por un lado está la resurrección y por otro lado la nueva creación, eh, en donde la muerte de Cristo, Molman presenta como el evento que nos libera
a nosotros, a los seres humanos y a toda la creación. Por eso dice, toda la creación gime esperando a la manifestación, ¿verdad? La muerte de Jesucristo nos libera, incluyendo también la creación. Entonces, y la resurrección inaugura una nueva creación. Se da la transformación y la renovación de todas las realidades, tanto la antropológica como la cósmica. Entonces se inaugura así el tiempo final, como dice Gálatas 4:4, cuando llegó el tiempo final, Jesús nació de una madre, de una mujer, igual a todos, en todos nosotros menos en el pecado, va a decir Hebreos, ¿verdad? Entonces, la propuesta escatológica de Moltmann gira, en primer lugar, en torno al reino, ¿verdad? Y el reino es Jesús mismo, Él es el reino, Él y sus promesas. Y es un rey que reina desde la cruz, así como lo sostiene el Evangelio de Marcos, ¿no? Cuando estaba Jesús colgado en la cruz y a través de aquel soldado romano dice, verdaderamente era el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Cristo se hizo rey por siempre con una corona de espinas, ¿verdad? Jesús es el reino si sus promesas lo son parte del reino. Y entonces, por eso decimos que en la misión, para que el anuncio evangélico sea completo, integral, tiene que estar el reino, las promesas del reino y el nombre del rey. Y este reino no se confunde con ningún proyecto político, ni con las ideas de Joaquín de Fiore, por ejemplo, con el quiliasmo o con el fin de la historia, podríamos decir desde la derecha hegeliana, como lo es Francis Fukuyama, por ejemplo. No. Entonces, con la resurrección de Cristo surge una nueva comunidad que es el símbolo de la nueva creación. La resurrección de Cristo, dice Moltmann, constituye el acontecimiento apocalíptico inaugural. No cierra la historia, sino que la abre a su transformación definitiva. Por eso dice allí en la teología de la esperanza, va a decir que la resurrección de Cristo no es el final, sino el comienzo de la nueva creación en medio de la vieja. Eh, entonces, aquí se produce la articulación teológica molmaniana, ¿no? Por un lado tenemos la resurrección de Cristo como el primer eje. El segundo, el reino, ¿no? También como el centro alrededor del cual gira todo el reino y las promesas del reino. Y la nueva creación como símbolo integral de la escatología cósmica. Y todo esto, entonces, hacen que surja, ¿qué? La teología de la esperanza o la escatología. Ahora, en lo que respecta a la dimensión histórica y política, la apocalíptica posee una dimensión explícita en el aspecto político. Y entonces se relativiza todo orden histórico, que todo orden que se presente como absoluto. Por eso, desde el punto de vista cristiano, no se pueden contraer nupcias con un determinado proyecto, ya sea de derecha o de izquierda, porque va mucho más allá del reino, mucho más allá, o por más bonitos que nos parezcan, ¿verdad? La apocalíptica cristiana desabsolutiza todo orden histórico que se presenta como definitivo, va a decir Moltmann en El Dios crucificado. Entonces, y este grito que es muy común escuchar, esta exclamación entre los ambientes pentecostales, ¿no? Cuando dice, ya Cristo viene, eso nos desinstala, porque si el Señor ya viene no hay tiempo de andar perdiendo tanto en obras que son solo para aquí y ahora. Entonces lo definitivo ya empezó y está en camino, pero no es este mundo. Bien, hermanos, para concluir, quisiera hacer una breve referencia a las distintas perspectivas que se han dado a lo largo de la historia de la Iglesia, las distintas perspectivas escatológicas. Así, por ejemplo, esta primera es la llamada premilenialismo histórico,
que sostiene que los cristianos permanecerán en la tierra durante la gran tribulación. La iglesia ya ha tomado el papel que tenía Israel y se produce una suerte de teología del reemplazo. Israel ya no cuenta, ahora está la iglesia con la resurrección, se inaugura la iglesia y hay un aumento progresivo de la maldad en el mundo. Entonces llegará un momento en que comenzará la gran tribulación y luego de este periodo en que se van a erradicar los falsos creyentes, viene la segunda venida de Cristo, luego el milenio y así se inauguran los tiempos finales definitivos. Esta quizás es la perspectiva escatológica más antigua que hay, defendida por Justino Mártir, por ejemplo, Lactancio, uh, un discípulo del apóstol Juan que fue Papías de Hierápolis, Ireneo de León, y actualmente bueno, en este tiempo fue defendida por Robert Gundry, George Slatt, que son dos grandes biblistas, o John Montgomery también. Entonces, gracias a Dios que la salvación no depende de las perspectivas escatológicas. La segunda perspectiva escatológica, quizás dentro de nuestro ambiente, es muy conocida porque es lo que se llama el dispensacionalismo o el premilenialismo dispensacional, en donde según esta interpretación Jesús regresará a la tierra después de una tribulación de 7 años y va a reinar durante 1000 años, como dice Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Esta postura, que fue muy popularizada por Scofield, por ejemplo, también por Harry Ironside, y también John MacArthur, Charles Ryrie, Charles Stanley, Tim LaHaye, fue una postura que comenzó alrededor del siglo XIX, alrededor de las comunidades de los hermanos libres por allá por 1820. Una tercera perspectiva escatológica es la llamada postmilenialismo o quiliasmo, ¿verdad? O mileralismo, que sostiene que la segunda venida ocurrirá después del milenio. Entonces hay una sola historia, comienza con la historia de la iglesia y en esta historia la iglesia que ha reemplazado a Israel comienza a predicar el evangelio y después llega un momento en que hay una mejora progresiva de la sociedad, pero llega un tiempo de purificación y la gran tribulación. Después, este periodo de la tribulación, la gran tribulación, eh, concluye con el milenio y allí vendría Cristo para hacer nuevas todas las cosas. Esta postura fue eh, defendida ardientemente, presentada por un monje allá en el año 1140, 1150, un monje italiano llamado Joaquín de Fiore, y es conocida también como quiliasmo, por la palabra, ¿no? Quiliasmo milenio. Actualmente bueno, fue defendida por varios predicadores famosos, porque uno de ellos, tal vez uno de los más famosos, ¿no? Jonathan Edwards. Él defendía esta escuela junto con Sproul, Charles Hodge, que fueron grandes biblistas también. Y la cuarta escuela o la cuarta perspectiva escatológica es la conocida como amilenialismo, que sostiene que Jesús vendrá otra vez, sí, pero que Él no reinará literalmente sobre la tierra durante 1000 años, como sostienen los milenaristas. Entiende en cambio que el milenio simboliza el reino de Cristo en la vida de su pueblo. Por eso ahí en la imagen se ve con la cruz de Cristo, con la muerte y resurrección de Cristo, se inaugura una nueva era, un nuevo tiempo, un nuevo eón, que es la era de la iglesia, pero junto con la iglesia, también la iglesia sufre la tribulación y también en este mismo tiempo es el tiempo del milenio. Los cristianos sufrirán persecuciones, como bien dice Apocalipsis 20, pero hasta que llegue Cristo
para hacer nuevas todas las cosas definitivamente. Aquí se podría incluso hablar del ya todavía no del reino, ¿verdad? Que se inaugura con el inicio del cristianismo, pero que todavía no ha llegado a su plenitud. En el siglo V, tal vez el más famoso representante de esta escuela fue Agustín de Hipona, y después sus discípulos más adelante como Lutero, Calvino, y en Europa, en la Europa moderna, tal vez contemporánea, Abraham Kuyper, ¿verdad? Eh, que son los representantes de esta escuela. Gracias a Dios, insisto, es que en nuestra salvación no depende, el reino no depende de las perspectivas escatológicas que tengamos. Eh, por eso quisiera concluir con un párrafo del comentario a los hebreos escrito por Calvino, citado por Moltmann, que está aquí en la diapositiva, ¿verdad? Se pregunta Calvino en su reflexión sobre Hebreos 11, dice, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no nos apoyásemos en la esperanza? ¿Qué sería de nosotros si en este camino a través de las tinieblas, iluminados por la palabra y por el Espíritu de Dios, no se apresurase nuestro entendimiento e ir más allá de este mundo? ¿Qué sería de nosotros sin la esperanza? Que Dios le bendiga, hermanos, compañeros de camino. Y no perdamos la esperanza, estamos llamados, como dice Primera de Pedro 1.3, no 3.1, que estamos llamados a compartir un mensaje de esperanza viva.